Muy buenas tardes a todos ustedes. Les saluda el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras. En este día vamos a continuar el tema que hemos comenzado hace unas semanas atrás, que tienen que ver con los sellos del Apocalipsis. La semana pasada estuvimos el hermano Ali de Venezuela y su servidor tratando de hacer una presentación que nos explique un poquito más acerca de qué trata el primer sello, eh, cuál es el simbolismo, qué significa, qué podría significar. Um, Nuestro hermano Ali la semana pasada estuvo hablando acerca de las posibles interpretaciones de este sello. Yo comencé hablándoles a ustedes acerca del significado de las criaturas vivientes de las que habla el texto. Pero antes de eso, les había hablado que en el capítulo 4 encontramos a uno que está sentado en el trono, que se le adora como el Dios creador. Luego encontramos en el capítulo 5 que toda la creación adora y exalta al Cordero como el Redentor. Y luego en ese mismo capítulo se habla acerca de un libro que está escrito por fuera y por dentro. Luego en el capítulo 6 hablamos la semana pasada y llegamos a donde el Cordero abre uno de los sellos. Lo abre y dice la palabra de Dios que se hacen presente los cuatro seres vivientes, y hablamos acerca de que esos seres vivientes, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 4, verso 6, y las referencias que hablamos en el libro de Ezequiel capítulo 1, del verso 5 al 14, el capítulo 9, el verso 3, y luego en el capítulo 10, del 1 al 20, encontramos que la misma Biblia interpreta, la misma Biblia nos deja saber de que estos cuatro seres vivientes son querubines. Hablamos acerca de que en el primer sello hay un caballo, se presenta un caballo. Hablamos de que este caballo es blanco y hablamos de uno que lo montaba, o sea que había un jinete. Entonces, eso es lo que tratamos la semana pasada. Ahora, lo que nosotros queremos hacer, comenzando esta semana, es básicamente dar una conclusión a lo que entendemos acerca del primer sello. A manera de corrección, ustedes van a encontrar que en la internet la gente se refiere a estos sellos como caballos. Y aunque es cierto que dentro de estos sellos, primeramente estos cuatro sellos, encontramos cuatro caballos, no deja de preocupar cuando la gente está interesada más bien en el significado de los caballos y no piensa de que estos son sellos que están siendo abiertos por un libro que el Cordero tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y estos sellos representan básicamente el destino de la historia de la humanidad. Entendemos que al nosotros ver estos caballos como el resultado de haber abierto los sellos, entonces nosotros vamos a comenzar a entender de que estos sellos tienen una representación simbólica
y esa representación simbólica no nos da de manera definida de qué se trata, pero que en el tiempo que nosotros estamos viviendo, aquellos que escriben libros y aquellos que les gusta hablar de cosas que muchas veces la palabra de Dios no dice, comienzan a poner eh, eh, rostros, comienzan a dar nombres y comienzan a dar acertaciones que la misma Biblia no indica. Históricamente hablando, el libro de Apocalipsis se ha interpretado de una multitud de maneras, pero después de mucho tiempo se ha llegado a la conclusión, hermanos, que usted no puede ignorar el aspecto histórico, no puede ignorar el aspecto gramatical y no puede ignorar el aspecto literal de lo que se está hablando. Cuando usted se propone a estudiar el libro de Apocalipsis, que dicho sea de paso, es el libro más difícil de interpretar. Cuando usted se propone a hacer eso, hermano, usted tiene que entender que si usted se propone a interpretar este libro de una manera alegórica o quizás de una manera para componer sus pensamientos o componer lo que a usted más le gusta, entonces rápidamente usted se va a ver involucrado en una infinidad de errores, especialmente hermenéuticos, que no tienen nada que ver con el libro, sino que tienen que ver más bien con un montón de argumentos y suposiciones que llevan a la gente básicamente a la confusión. Entonces, hermanos, el día de hoy lo que estamos tratando de buscar es concluir lo que nosotros hemos encontrado, que vemos en el caballo blanco, para entonces comenzar lo que habla el segundo sello con respecto al caballo bermejo. Entonces, yo quisiera comenzar con una figura histórica, con una figura que vamos a tratar de ¿cómo se llama?, de unirla, a intercalarla, enlazarla con lo que queremos enseñar en esta noche. La palabra de Dios nos habla en el libro de Génesis, capítulo 9, verso 8 al 17, que después del diluvio, el diluvio con el que el Señor había destruido toda la creación, básicamente, y solamente Noé, su esposa, sus hijos con sus esposas y todos esos animales habían sido salvos de aquel diluvio. Pues dice la palabra de Dios que luego que termina ese periodo de gracia, ese periodo en el que pues Dios destruye toda la creación, dice la palabra de Dios que Dios les muestra un arco, dice el libro en Génesis. Nosotros lo conocemos como el arco iris, porque era un arco iris. Este arco era básicamente una señal del pacto de Dios con Noé después del diluvio, pero en particular en el verso 13 es donde se nos hace mención de la palabra arco, que significa keshe. Esta palabra en el Antiguo Testamento aparece 76 veces en 74 versículos y se usa primordialmente para referirse a un arma. Si usted lo busca en las 76 veces que aparece en el Antiguo Testamento, la palabra arco, esta que se usa en Génesis, se usa para
hablar de un arco, pero en 4 escasas veces se usa para hablar del arco iris, ese fenómeno que se da al final de una lluvia que da el reflejo del sol con las gotas de agua que todavía están cayendo, sale un arco iris. Pero es importante que usted sepa que ese arco que aparece en el cielo, históricamente, en la tradición judía, ese arco iris era interpretado como un símbolo de que la ira de Dios había cesado. Y esto porque el arco aparecía apuntando hacia abajo, tal como lo haría un antagonista al bajar su arma para declarar la paz. Un arco, por lo general, cuando un arquero iba a disparar su flecha, lo levantaba y lo apuntaba en dirección hacia donde esa flecha iba a llegar. Pero en este caso, de acuerdo al contexto histórico o la interpretación que el judío le daba, era que ese arco aparecía y aparecía apuntando hacia abajo como señal, como símbolo de que la ira de Dios había cesado y de que la guerra y de que la paz de Dios había llegado a sus contornos. Eso es lo que el contexto histórico nos dice a nosotros acerca del arco. Cuando yo pensaba en este arco, yo no sé, la verdad, me estaba tratando de acordar cómo es que logré conectar esta idea o este símbolo al cómo se llama, al texto que nosotros estamos hablando. Pues yo le voy a decir que yo no me acuerdo cómo llegó esta imagen, pero si hay algo que me llamó mucho la atención es ese aspecto histórico de este arco, de esta arma, de este símbolo que Dios estaba tratando de comunicar a Noé y a su familia en cuanto a lo que se refería a la paz de Dios, esa seguridad y el hecho de que había cesado su ira y que apuntaba hacia abajo en señal de paz. Entonces, cuando nosotros llegamos al capítulo 6 de Apocalipsis, nos encontramos una imagen que, aunque no está conectada del todo con lo que ocurrió en Génesis, sí nos da cierta luz para poder entender a ciertos aspectos de este primer caballo, del primer sello. Se menciona que tiene un arco, este jinete. Como no se menciona que tiene una flecha, a través de la historia, algunos han llegado a la conclusión y deducen de que este caballo es representación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Uno, porque no tiene una flecha, ¿ok? Entre otras palabras, que no es una arma. Pero les voy a decir que dentro del contexto del Antiguo Testamento, en esas 76 citas bíblicas que existen y los 74 versículos que existen, nosotros encontramos que en muchos de ellos se hace mención del arco y no se hace mención de una flecha, pero se sobreentiende de que este arco es una arma porque de una u otra manera en algún lugar hay una flecha. Ahora, este punto es bastante contencioso, pero lo quiero ¿cómo se llama? Tratar para que nosotros entendamos dos aspectos. Yo puse este caballo, este jinete, en el caballo blanco,
con una vestimenta militar, y ustedes ven que aquí está el arco, y ustedes van a ver que aquí están las flechas. La razón por que lo hago mención, hermano, es porque yo he leído libros, he leído comentarios, y he leído a muchos que de ese punto que el texto no hace mención de una flecha, han sacado una infinidad de teorías y de argumentos que yo no sé si necesariamente son necesarios. Lo que sí pueden hacer es que confunden, por ejemplo, a este grupo que llegó a la conclusión de que como no tiene una flecha, entonces este jinete del caballo blanco, por esa razón y por otras cosas que voy a mencionarles a continuación, han llegado a la deducción de que este primer caballo representa a Jesucristo predicando el Evangelio en el mundo antes que llegue cómo se quite la paz, llegue el hambre y luego llegue la guerra. Entonces, es importante que nosotros, en el contexto de la palabra de Dios, podamos quizás observar ciertos detalles que quizás nos van a dar luz si nosotros aprendemos a verlos de un punto de vista diferente. ¿Qué más se dice acerca de este caballo? Este caballo dice el texto que es un caballo blanco. Además de eso, dice que tiene una corona. Y esta foto que yo puse aquí me costó encontrarla porque verdaderamente esa corona es más bien una especie de corona que adorna la cabeza del que la lleva. Es una guirnalda. Quizás algunos de ustedes han visto las Olimpiadas en las que al ganador se le da una especie de corona, es una guirnalda, es un ornamento que adorna al que ha ganado. Pues esta corona que tiene esta persona es básicamente una de esas coronas. Y luego hay una frase que dice que salió venciendo y para vencer. Entonces, cuando usted coloca el arco, el caballo blanco, el hecho de que tiene una corona y luego la frase de que salió venciendo y para vencer, lo primero que nosotros nos hace ver acerca de este caballo es que este es un símbolo de un conquistador. Es un conquistador. Ese es el primer símbolo o lo que resalta al ver este símbolo o esta figura. Pero hay un aspecto más que es bastante importante y que tiene que ver con el color blanco. Ahora bien, usted puede buscar en la internet cuál es el significado de blanco y le va a dar un montón de significados. Incluso puede buscar en otro libro que no sea Apocalipsis, en cualquier otro libro de la Biblia acerca del blanco y va a encontrar también otros significados. Lo que yo hice es que yo busqué dentro del mismo libro, y le voy a explicar por qué lo hice así. Porque cuando el libro de Apocalipsis se escribe y se envía a las iglesias, no existía lo que nosotros tenemos el día de hoy, que conocemos como el Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento no estaban unidos. O sea que unos leían Mateo, pero no necesariamente tenían el beneficio de leer Marcos y Juan y Lucas y Hechos, todos en un mismo libro, porque no se había compilado, todavía no se había llevado a cabo la selección de los libros que iban a estar en el canon. Entonces, cuando el libro de Apocalipsis se escribe como un libro individual, separado de los demás. Entonces, lo que yo hice, hermano, es que en lugar de buscar el significado del color blanco en las otras partes de la escritura, me dediqué a buscar el significado
del blanco dentro de lo que está en el contexto del libro de Apocalipsis. El blanco, hermanos, refleja o es símbolo de pureza, santidad y majestuosidad. Pureza, santidad y majestuosidad. Esas tres palabras son muy claves e importantes que nosotros las recordemos. Pero además de eso, el blanco es un símbolo de Cristo dentro del libro de Apocalipsis. O también el blanco está asociado con Cristo. Si no es Cristo, está asociado con el Señor Jesucristo. Y se lo voy a mostrar. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, verso 14, se habla de que sus cabellos, que su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Ahí está hablando del Señor Jesucristo, de la pureza de su aspecto, y lo reconocemos que su cabello era blanco, está hablando de pureza, de santidad. Luego en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, se habla de una piedrecita blanca, ¿ok? Y dice, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Cuando usted estudia acerca de eso del nombre nuevo, usted rápidamente se va a dar cuenta de que todos aquellos que hemos sido salvos, se habla acerca de un nombre nuevo. Incluso se habla en otros lugares acerca de un cántico nuevo. O sea, algo nuevo ha ocurrido y entonces aquí en este texto de Apocalipsis 2:17 se habla de una piedrecita blanca y eso es una connotación de la promesa de Dios. Luego en Apocalipsis capítulo 3, verso 4 al 5 y el verso 18, aquí les estoy dando simplemente una paráfrasis de esas partes que hablan de lo blanco. Y luego está hablando, dice, no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la Biblia. Ahí está hablando, hermanos. Son promesas de salvación en las que incluye el color blanco. Y luego más adelante en el verso 18 dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Todo eso tiene que hablar, hermanos, con un aspecto que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 4, verso 4 dice, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, esta imagen, quiero que ya de antemano ustedes comiencen a ver, representa el trono de Dios, representa a los santos, representa la santidad, ¿ok? Pero que de una manera o de otra se parece a la imagen que viene sentada en el caballo blanco. Apocalipsis 6, verso 9 al 11, habla y dice, y se les dieron vestiduras blancas. Cuando usted vaya al quinto sello, usted se va a encontrar ahí con las almas que dice que se les habían dado vestiduras blancas, habían sido separados y esas vestiduras blancas hablan mucho de quiénes son esas almas. Apocalipsis 7, verso 9 y verso 13 dice, estaban delante del Cordero vestidos de ropas blancas. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?, preguntó el ángel. Y luego, pues Juan dijo, pues yo no sé, tú dime. Y entonces le respondió, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Está hablando de los santos, está hablando de los salvos, está hablando de los que están siendo redimidos. Apocalipsis 14:14 dice, y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro. Aquí aparece otra imagen que se parece mucho a la de este jinete que está en el caballo blanco. Y luego en Apocalipsis capítulo 20, verso 11, dice la escritura, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos, ¿okay?, a este jinete sentado en un caballo blanco, es bastante obvio y fácil que una persona crea que este jinete en este caballo o este símbolo de este primer sello tenga que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque el blanco o habla de Cristo o de algo que tiene que ver con Cristo. Ya les dije que de antemano algunos llegaron a creer en los primeros, segundo siglo, incluso en el tercer siglo, que esto era una representación del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque uno no puede pasar por alto el hecho de que viene en un caballo blanco. Ahora, cuando usted compara el jinete de este caballo con el jinete del caballo que aparece en el capítulo 19 de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta de que este caballo tiene muchos aspectos que le ponen un signo de interrogación de poder llegar a la conclusión de que este jinete del caballo blanco del capítulo 6 pueda ser el Señor Jesucristo. Ahora bien, quisiera leerles un texto mientras yo estudiaba esto. Encontré este texto, no porque no lo había leído anteriormente, pero creo que va muy bien con el contexto de lo que estamos tratando de decir. Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13 y verso 15, hablando de los falsos apóstoles, nos dice a nosotros una gran revelación, tremenda revelación, hermano, que yo creo que esto nosotros lo deberíamos de tener muy cercano a nuestro corazón, especialmente en estos últimos tiempos. Pablo dice lo siguiente en el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros. La palabra falsos, hermanos, es pseudapostoloi, de ahí es donde viene la palabra pseudopastores, que son falsos. Dice, obreros fraudulentos, y luego dice, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y si usted está leyendo en su Biblia, subraye la palabra disfrazan. Cuando usted estudia la palabra disfrazar, ¿okay?, usted encuentra algo bastante interesante. La palabra disfrazar no solamente quiere decir cubrirse el rostro para parecer a otra persona, sino que la palabra disfrazar en este contexto está hablando de transformarse. Y quiero llevar esto un poquito más allá del pensamiento que estoy tratando de comunicarles a ustedes. Pero en la vida real, en los 37 años que tengo de caminar con el Señor Jesucristo, yo he estado frente a personas que tienen una habilidad sobrenatural
para disfrazarse de buenos y después al tiempo me vengo a dar cuenta que todo lo bueno que me mostraron un día no era bueno, sino que simplemente era un disfraz. Y me vengo a dar cuenta, hermano, que el día de hoy hay muchos detrás del púlpito disfrazados que hablan, que se visten, que caminan, que hacen todas las cosas, pero que son un disfraz. Y la gente sencilla que se sienta en las sillas no puede detectar estos disfraces porque estos disfraces son de manera sobrenatural, son engañadores que saben cómo cegar los ojos espirituales de la gente. El texto en el verso 14 nos dice lo siguiente, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás cambia su color negro de oscuridad por color blanco. Espero que me estén entendiendo lo que estoy tratando de cómo se llama, de explicarles en este momento, hermanos. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Estas palabras, hermanos, me llevan a aquellas palabras que yo, ¿cómo se llama? Escuché de una querida hermana mía, amiga y hermana, Johanna Michelson. Ella escribe un libro, Lo Bello del Mal, se llama el libro. Ella anteriormente, antes de haber sido, ¿cómo se llama? Cristiana, haberse convertido al Señor Jesucristo, era bruja. Ella era bruja. Pero ella, en su testimonio, cuenta cómo ella tenía personalmente a un hombre que se le aparecía en carne y que le decía que él era Cristo. Y ella le creía. Y todo lo que ella hacía era por todo lo que ella recibía de parte de este individuo que se le materializaba en sus ojos como un ángel de luz. Hasta que un día llega a la iglesia y le presentan el plan de salvación y le hablan del Señor Jesucristo. Y después que ella viene y escucha de este Cristo verdadero de la Biblia, se va a su casa e invoca a este ángel que se le materializaba y se pone enfrente de él y le pregunta, ¿eres tú verdaderamente Jesucristo? Y ella dice que este hombre solamente agachó la cabeza, comenzó a retroceder y desapareció y nunca más volvió a aparecer. Johanna Michelson, por muchos años ha sido una evangelista y habla acerca de de todos estos temas. Tiene un libro en español, si alguno de ustedes esté interesado, yo se lo puedo proporcionar. Pero lo que le quiero decir, hermanos, es que el enemigo con sus ministros tienen una capacidad sobrenatural de disfrazarse a tal manera que si no es con la ayuda del Espíritu Santo, usted no puede detectar las artimañas del error. Entonces el verso 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros o representantes del cielo, se disfrazan como representantes del cielo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan, y dice ahí, como ministros de justicia o de la verdad, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, nosotros comenzamos a
a poder entender, hermanos, y no del todo, de que parecería que este jinete del caballo blanco tiene ese aspecto de disfraz que desde que salió este libro ha intentado engañar a muchos, haciéndoles creer de que ese es Cristo, pero ese no es Cristo. Ese no es Cristo, hermano. Yo no les podía decir a ustedes con exactitud, como algunos han hecho, que le han puesto, ponen, si usted lo ve en la internet, ponen al Papa arriba de este caballo, ¿ok? O ponen a una figura que parece al anticristo, lo ponen arriba de este caballo, ¿ok? Yo no le podría decir con exactitud si es o no es. Pero, ¿qué es lo que le voy a decir a usted? Vamos a irnos a la siguiente pantalla. El apóstol Pablo en Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, él habla acerca de la venida del Señor Jesucristo. Parece que algunos hermanos, después de haber escuchado al apóstol Pablo, comienzan a predicar, comienzan a enseñar algo que el apóstol Pablo no había dicho. Entonces Pablo lo que hace es que escribe una segunda carta y corrige y da más luz a lo que él trató de decir. Y ese texto nosotros lo encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 5. Y le dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y observen, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ¿okay? Ni por espíritu, porque habían ciertos hermanos ahí, como los hay el día de hoy, que nomás comienzan a hablar en lenguas para que todo el mundo crea que viene de Dios, o comienzan a llorar, o comienzan a decir un montón de palabrerío para que la gente les respete lo que van a decir y los escuche. Y eso es lo que quiere decir ahí, esos espíritus que se levantaban en medio dentro de la iglesia. Ni por palabra, porque habían unos que estaban enseñando lo que Pablo no había enseñado, ni por carta, porque habían algunos que enviaban cartas con el nombre de Pablo, haciéndose pasar por Pablo. Estos eran los que la palabra de Dios habla, que se disfrazaban como ministros de justicia. Entonces él dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido, y aquí va a decir qué es lo que está hablando, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, estaban hablando como han hablado muchos en la historia en la que nosotros estamos, que han engañado mucho, que dice que el Señor viene para tal fecha, o el Señor ya vino, o muchas otras cosas. Pero mire lo que dice el verso 3. Nadie os engañe, subraye esa palabra, nadie os engañe. Esto es muy importante, que tiene que ver con la figura y simbolismo del jinete del caballo blanco, el primer sello. Nadie os engañe en ninguna manera. Subraye esto, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, que Pablo está diciéndoles de que el Señor Jesucristo tiene un día, un lugar, un momento en la historia en que Él va a regresar. ¿Okay? Pero había muchos que estaban tratando de engañar a la gente diciéndoles de que el Señor ya había venido o el Señor estaba cerca. Pablo les dice, no, a nadie nos engañe, porque no vendrá sin que antes venga primero la apostasía.
y luego de la apostasía se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y luego dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que la misma escritura nos está enseñando, y luego lo tratamos de conectar con la aparición del primer sello, ¿ok? No podemos decir en absoluto de que esa aparición del que la gente le llama Jesucristo pueda ser Jesucristo. Pero eso sí entendemos a través de este texto, que antes de la venida de Jesucristo va a venir uno que se hace pasar por Dios. Y ahí está el disfraz. Hay uno que en la historia de nuestro Dios se va a hacer pasar por Dios y va a engañar a muchos. Esto es muy importante que nosotros lo veamos. Entonces tenemos aquí nuevamente a nuestro famoso jinete en este caballo blanco que tiene un arca y que aparece como el primer jinete de los sellos de Apocalipsis del capítulo 6. Entonces veamos algo curioso e interesante acerca de este, ¿cómo se llama? Caballo. Primeramente veamos su lugar. Su lugar, cuando aparece. Y esto es importante, porque él aparece primero. Él aparece primero. Pablo nos acaba de decir que antes de que venga el Señor Jesucristo, va a venir uno que se parece a Jesucristo, pero que no es Jesucristo. Y saben que cuando la gente lee esto y que no conoce la palabra de Dios y ven este caballo blanco, inmediatamente porque es blanco, les alienta en creer de que ese es Jesucristo viniendo por nosotros. Pero este aspecto de cuando aparece, el lugar en el que aparece, es un aspecto alentador, pero es un aspecto disfrazado. Vemos a este jinete con un arco. Y vuelvo y les repito, el símbolo escritural en el Antiguo Testamento de un arco tiene una connotación militar y política. Militar y política. No hay nada de inocente en un arco. Si el día de hoy nosotros pusiéramos a esta misma imagen, quizás lo pusiéramos en un tanque y con un rifle. Y aunque no veamos las balas, nosotros entendemos de que ese rifle tiene balas. Esta es una representación, sin lugar a duda, de un aspecto de este símbolo, de todo el contexto del símbolo que se nos está presentando en este texto. Y es un aspecto que tiene que ver con lo militar, porque lo militar está bien conectado con lo político. Y hay un tercer aspecto, el color blanco. El color blanco es un aspecto que representa lo santo y lo religioso. Entonces, vamos a conectar algo aquí bastante interesante. En cuanto a su lugar, nosotros vemos que dentro del libro de Apocalipsis tenemos un poder antagónico, un poder que se opone. Acabamos de ver lo que Pablo acaba de decirnos en
segunda de Tesalonicenses, de que se opone no solamente a Dios, sino que todo aquello que tenga relación al culto a Dios. Y que él lo que hace es que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. La Biblia nos habla en el Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, que allí está ese poder disfrazado que se disfraza con el propósito de engañar a los reyes y a todas las lenguas y a todos los habitantes de la tierra. Y ese uh, eh, poder antagónico, la palabra de Dios le llama Satanás o diablo, que el Señor lo reprenda. Pero este poder antagónico de Satanás o diablo también tiene un poder militar y un poder político. En el capítulo 13, verso 4 de Apocalipsis, nosotros nos encontramos con el término de la bestia. La bestia no solamente es como se llama un poder político en sí, sino que también en la palabra de Dios encontramos a la bestia como aquel que nosotros conocemos como un anticristo. Y luego tenemos, por último, el otro aspecto que podemos ver en este caballo, que lo encontramos en el Apocalipsis capítulo 16, verso 13, que tiene que ver con el falso hombre blanco, el falso profeta que engaña a la gente, que engaña con sus poderes. Entonces, hermanos, cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, no podemos decir con toda seguridad qué es esto, qué es aquello, qué es lo otro, pero el poder estudiar ese simbolismo y lo que rodea el contorno de este caballo blanco nos puede llevar a la conclusión, número uno, de que sin lugar a duda, este caballo y este jinete no puede representar a Jesucristo, a su evangelio, por dos razones. Número uno, porque todo su simbolismo no apunta al Dios verdadero, a Jesucristo. Y número dos, porque este caballo, este jinete, está conectado con los otros 3 jinetes de los que vamos a estar hablando la próxima semana. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es que voy a permitirle a mi hermano Ali a que comience a dar una introducción de lo que vamos a estar viendo la próxima semana con referencia al caballo bermejo y cómo vamos a ir intercalando y conectando cada uno de estos sellos que están ligados el uno al otro en lo que se llama la historia de la humanidad en las manos de Dios. Hermano Ali, este es el momento suyo para comenzar a dar una introducción de lo que vamos a estar viendo la próxima semana en referencia al caballo bermejo. Adelante, hermano. Sí, buenas noches, hermano. Buenas noches tengan todos los hermanos. Con respecto a lo que continúa, ¿verdad? Sucesivo, pues, al caballo blanco, usted lo decía, el contexto que viene luego de este caballo blanco es el caballo bermejo, que encontramos en Apocalipsis 6, del verso 3 al 4. Y bueno, básicamente, a manera de introducción, vamos a conseguirnos allí que ese cordero inmolado, el cual ha sido digno, y hemos visto que es digno desde el capítulo 5, de abrir los sellos, de tener la potestad
de ir abriendo los sellos, pues continúa, sigue el proceso de apertura de los siguientes sellos y vamos a ver también allí que va a continuar la intervención de los siguientes seres vivientes, de los cuales usted ya habló y dejó claramente identificados como los querubines, la manera de cómo ellos siguen interviniendo en este proceso histórico, por llamarlo de alguna manera, que acontecerá a toda la humanidad, y la manera de cómo Juan sigue percibiendo cada uno de los acontecimientos que se están dando en ese tiempo y en ese momento. Vamos a ver, por supuesto, que hay un caballo que, a diferencia del caballo del que estamos concluyendo esta noche, varía tanto en color, del pelaje, cambia inclusive el jinete, la herramienta que se le da a ese jinete no es un arco. Tenemos pues que se le va a dar una espada y vamos a ir estudiando qué significa, qué simbolismo tiene el color del caballo. Vamos a tratar de ir identificando algunas cosas con respecto al color de este caballo, pero también vamos a ir viendo que está conexo al hecho de que a ese jinete, ¿verdad?, se le entregue, a diferencia del primero que se le dio un arco, a este se le va a entregar una gran espada. Vamos a ir revisando minuciosamente, paso a paso, algunas de las connotaciones que tienen que ver con ese hecho. Y bueno, básicamente, hermano Felipe, vamos a estar desmenuzando o tratando de ir identificando algunas características básicas de ese caballo bermejo, como usted bien lo decía, sin tratar de dar por sentado que es esto, que es aquello, sino más bien tratar de, en función de lo que nos va señalando el texto, poder identificar algunos acontecimientos que van a suscitarse en ese periodo en el cual la humanidad va a ir viviendo lo que tiene que ver con la apertura de cada uno de los sellos que están presentes en el libro del Apocalipsis. Amén, hermano, amén. Muchas gracias. Entonces, hermanos, vamos a continuar la próxima semana con el caballo bermejo.